Eh, Durante todo este curso ustedes van a ir viendo distintos temas que hacen a cómo controlar y cómo dirigir la obra. Pero hoy vamos a hablar de todas las gestiones que debe hacer el director de obra en el transcurso de todo el proceso de materialización de la misma. Hay muchas cosas que hacer y fundamentalmente vamos a ver las relaciones entre los distintos protagonistas que van a ir pasando en el transcurso que se ejecute la obra. En primer lugar vamos a ubicar el momento en que nosotros estamos poniendo énfasis, que es la etapa de ejecución de la obra. Pero siempre tenemos que estar pensando en que la obra que vamos a ejecutar previamente debe tener un proyecto y antes del proyecto hay tareas previas que el arquitecto tiene que hacer. Entonces, todo este proceso que empieza con esas tareas previas, vamos a pasar a la primera etapa, que es la del proyecto, donde hay que tomar una serie de decisiones que van a influir sin lugar a ninguna duda en la etapa de ejecución de la obra. Nosotros, cuando vamos a resolver el proyecto, resolvemos problemas funcionales, formales y tecnológicos. Todos estos factores influyen directamente en la etapa de ejecución de la obra y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos realizando la tarea de dirección de obra, porque necesitamos controlar todos los aspectos que hacen a la ejecución de la obra: costo, calidad, tiempo. ¿Quiénes son los protagonistas durante todo este proceso? Y hasta aquí nosotros tenemos el proyecto, donde el comitente y nosotros como arquitectos somos los únicos protagonistas. Hasta ahora no entró nadie a la obra que sea un protagonista más, que ya vamos a ver en qué momento entra. Entonces, ubicado la etapa que estamos analizando, que es el momento de que hagamos la dirección de obra, donde fundamentalmente nuestra tarea es la de control. En todas las clases que ustedes van viendo van a ver el control de cómo se está construyendo la obra, pero hay otras cosas que hacer referido al control de los costos, al control de la calidad y al control de los tiempos. Para que lleguemos a buen fin, todo esto debe estar controlado y si esto se cumple como estaba previsto en el legajo de obra, habremos terminado la obra como debe ser. Entonces, todas estas cosas que tomamos decisiones en la etapa de proyecto tienen que estar contenidos en un legajo completo de obra. Esto es fundamental para poder seguir el proceso de ejecución. Pero además de control, nosotros en todo el proceso requerimos, la obra requiere de una cantidad de gestiones que nosotros debemos estar preparados para llevar adelante. Eso es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Les decía recién que cuando tomamos decisiones en la etapa de proyecto, inmediatamente tenemos que estar pensando en que después hay que ejecutarla y cómo va a repercutir en esa etapa todas las decisiones que tomemos cuando hacemos el proyecto. Una de las cosas que dijimos es que elegíamos o decidíamos qué tecnología vamos a aplicar cuando estamos desarrollando el proyecto, y eso va a influir, eso va a influir luego en el sistema constructivo
y cómo vamos a organizar la obra en función de esas decisiones que tomamos en la etapa de proyecto. También tenemos que estar pensando, sin lugar a dudas, tenemos que haber fijado en el proyecto, en el legajo del proyecto, y específicamente en el pliego de condiciones, cuál va a ser el plazo de la obra. Entonces, tenemos que pensar en la etapa de proyecto cuál es la planificación, por lo menos los grandes rasgos que vamos a hacer en la etapa de ejecución de la obra, en qué momento vamos a hacer cada una de las cosas que tenemos que hacer, de los elementos que forman parte del sistema constructivo, y qué plazos nos demanda, y además debemos relacionarlo con el plan de inversiones que nosotros hemos acordado con el comitente. Una de las condicionantes del plazo y los tiempos es, además del sistema constructivo, que naturalmente requiere de un tiempo normal de desarrollo, el plan de inversiones que acordemos con el comitente y que el comitente nos asegure que se va a cumplir, va a influir en la toma de decisiones respecto al tiempo de ejecución de la obra. Por ahí entonces tenemos nosotros que tenemos un plazo normal del sistema constructivo y de la obra que nosotros hemos proyectado y que necesariamente tenemos que asignarle un tiempo que es el lógico. Si además de eso tenemos algún otro condicionante como la necesidad del comitente de terminarla antes por alguna situación, tenemos que evaluarlo en su momento. Y el otro condicionante es el plan de inversiones. Entonces, acordado estos tres puntos, lo necesario para la construcción, el plan de inversiones y la necesidad del comitente, vamos a tomar decisiones respecto a la planificación, es decir, qué vamos a hacer, a la programación, es decir, cuándo lo vamos a hacer, en qué plazos y los planes de inversión. Nosotros, cuando estamos haciendo el legajo de obra, uno de los elementos que estamos elaborando entre una serie de elementos que forman el legajo de obra, el pliego de especificaciones nos va a fijar las normas de control de calidad que nosotros después debemos exigir al momento de control que estamos haciendo en la dirección de obra. Pero, además de la calidad de la obra, de la calidad constructiva de la obra, nosotros tenemos que, como arquitectos, hacer un control de nuestra calidad de gestión a los fines de poder ir corrigiendo situaciones que nos lleven a brindar siempre el mejor servicio que podamos brindar. Creo que cada vez estamos avanzando más en esto del control de calidad propio. Nadie discute la calidad constructiva, la calidad de un proyecto de un arquitecto. Entonces, en esta etapa de ejecución de la obra, hagamos todas las cosas de tal forma que nadie nos pueda cuestionar cuál es la calidad de gestión que nosotros, y fundamentalmente el comitente, ¿no es cierto?, que esté conforme con toda la gestión que le hicimos para ejecutar la obra, además de controlarla. También tenemos que pensar, cuando estamos diseñando, el tipo de obra, el plazo de obra, quién la va a hacer, cómo la vamos a hacer, con quién la vamos a hacer. Entonces, vamos a fijar las condiciones legales y técnicas en el pliego de condiciones y vamos a fijar ahí mismo el sistema de relaciones que vamos a tener con quien vaya a construir, que es el que nosotros vamos
a controlar en la etapa de ejecución de la obra. Y a los fines de también pensar en el momento que estamos proyectando, cómo vamos a encuadrar esa obra de acuerdo a las normas legales que están vigentes en el ejercicio de nuestra profesión, porque eso nos va a llevar a que vamos a definir qué funciones profesionales vamos a desarrollar en la etapa de ejecución de la obra. Luego vamos a ver todas las posibilidades que hay según la obra, según las características de la obra. Entonces, por ahí inconscientemente lo estamos haciendo, pero acá lo que yo quiero hacerles que piensen que en el momento que estamos proyectando vayan pensando todas estas cosas para que les facilite la gestión posterior en la etapa de ejecución de la obra. Entonces, la primera condición, habíamos hablado del proceso, cuando se terminó la primera etapa, que es el proyecto, ¿qué nos quedó? Un legajo de obra. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, que el legajo de obra debe estar lo más completo posible. Allí debe estar todo escrito, todo lo que sea dejar aclarado de antemano entre los protagonistas de la ejecución de la obra, entre el comitente, nosotros y quien construye. Si todo está aclarado, esto nos va a facilitar mucho el sistema de relaciones entre los protagonistas. Si hemos dejado baches, y ante cualquier conflicto después es muy difícil tener una herramienta de defensa para nuestro quehacer. Entonces terminamos la etapa de proyecto teniendo un legajo completo de obra y entramos a la etapa de la materialización de la obra, la ejecución de la obra. ¿Y nosotros qué vamos a hacer acá? Y vamos a controlar la calidad, el costo, el plazo de la ejecución, y los protagonistas acá empiezan a aparecer, otros que en la etapa anterior del proyecto todavía no habían aparecido. En la etapa que ya estamos materializando, aparece quién es el constructor, si es una persona será el constructor, si es una empresa será la empresa constructora, o también puede ser el comitente en una obra por administración. Entonces ya empiezan a aparecer otros protagonistas junto con nosotros, que somos los que venimos haciendo el proyecto y ahora vamos a hacer la dirección de obra, y vamos cerrando el círculo de los protagonistas. Entre estos protagonistas, entre todos estos protagonistas y nosotros arquitectos, durante todo el proceso van a ver que va a haber un sistema de comunicaciones imprescindible para poder llevar adelante la ejecución de la obra. Por supuesto que yo le estoy planteando que los protagonistas principales van a ser estos, pero después tengan en cuenta también que va a haber otros protagonistas que van a ir entrando a la obra, como por ejemplo, si hay subcontratos, si hay especialistas que van a entrar en determinados momentos. Entonces, de acuerdo, ya vamos a ver al sistema de contratación esta lista, que esto es lo original, se puede ir abriendo, y en la medida en que nosotros tengamos claro cuáles van a ser nuestro rol y el rol de todos los protagonistas, nuestra gestión va a ser lo más positivo posible. Entonces, una vez que ya tenemos definido que empezamos la etapa de ejecución de la obra, como dijimos, con un legajo de obra,
tenemos definido quién va a ser, quién es nuestro comitente, conjuntamente con nosotros. Vamos a empezar al momento que necesitamos empezar a gestionar con los otros protagonistas para poder ejecutar la obra. Nosotros hasta que terminamos el legajo no sabemos. Podemos haber dicho, esta obra con todos los planos se ejecutará en este plazo, el presupuesto oficial, las condiciones que nosotros queremos para que cumpla la empresa o el constructor que va a ejecutar la obra, a quién pensamos nosotros que puede construir esa obra según las características. Y empezamos a hacer una serie de gestiones para esa etapa inmediata de que hemos terminado el proyecto y queremos empezar a ejecutar la obra. Hay algunos problemas concretos que hay que resolver previo a que entre el comitente que va a construir o la empresa constructora, y que es el tema, por ejemplo, de la medianería. Es decir, ese tema legal debemos dejarlo resuelto porque es un problema entre nuestro vecino y nosotros. Entonces eso debe quedar resuelto antes de que empecemos a trabajar para que después no haya inconvenientes, que empezamos a trabajar y el vecino nos hace cuestiones en la obra porque le picamos la pared, porque le usamos la pared. Eso hay que dejarlo bien aclarado, si hay que pagar se paga, hay que verle quién es la medianera, y ya lo dejamos resuelto. Entonces ya podemos empezar a pensar o a ejecutar todo lo que habíamos previsto en el legajo de obra. Es decir, en el legajo tenemos que habernos hecho la pregunta y haber dejado asentado, es decir, ¿cómo la vamos a ejecutar? ¿Con quién? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una licitación? ¿Un concurso de precio? ¿Una licitación privada? Entonces, ya tenemos que empezar a instrumentar, todavía conjuntamente con el comitente hasta ahora, para que podamos ver con quién decidimos que la obra se haga. Una vez que hacemos la licitación o el concurso de precio o la licitación privada, entonces conjuntamente con el comitente nosotros vamos a hacer la adjudicación de la obra. Acuérdense que el comitente está confiando en que nosotros le vamos a asesorar técnicamente en todos los casos qué es lo más conveniente que él haga para llevar adelante la obra. En este momento de la adjudicación, nosotros tenemos que emitir nuestra opinión respecto a las propuestas que haya, los presupuestos que haya, a las referencias que haya, los antecedentes, a ver a quién conviene adjudicar la obra. Entonces, una vez que hemos decidido eso, vamos a proceder a adjudicar la ejecución de la obra. Entonces ya estamos haciendo entrar un nuevo protagonista, que es el que cotizó mejor. Es decir, que no quiere decir que haya sido el que cotizó más barato, sino que el que nosotros entendemos que cotizó mejor. Y para concretar esa relación, tenemos que firmar el contrato de la obra antes de que empecemos. Y ustedes ven que, excepto en el primer punto, en todo el resto ha habido una constante comunicación entre los actores, porque nosotros hemos llamado a quienes pueden presupuestar, le hemos pedido que presupueste, ellos nos han contestado con su presupuesto, nosotros le contestamos con nuestra adjudicación y estamos llegando a la etapa de ejecución del contrato. Entonces,
Todo esto hasta ahora es gestión. Aquí todavía no hay ejecución, sino que se ha ido gestionando toda la obra previo a empezar a ejecutar. Pero entonces dijimos que cuando hemos firmado el contrato, ya tenemos un nuevo protagonista, que es aquel que nosotros hemos decidido que va a ser el constructor o la empresa constructora. Entonces, seguimos con lo que es la gestión y ya avanzando un poco más, vamos a empezar a trabajar conjuntamente con el constructor o la empresa constructora para empezar a organizar la obra conjuntamente con la empresa constructora o el constructor y le vamos a ir exigiendo cosas a quien haya sido adjudicatario de la obra y nosotros empezamos a controlar todos esos pasos previos que como propuesta de la empresa constructora vamos a recibir. Lo que está en marrón sería el protagonista empresa constructora. En el pliego nosotros tenemos que decirle, mire, nosotros queremos ejecutar la obra en 10 meses, ¿cierto? Pero la empresa nos tiene que proponer inmediatamente después de que hemos firmado el contrato, que nos haga una programación de cómo la va a hacer, habíamos dicho, qué vamos a hacer y en qué tiempos, entonces pedirle a quien va a construir que nos haga una programación. Otro punto importante y cada vez más importante, y ténganlo en cuenta, antes de empezar la obra, veamos cómo se resuelve el tema higiene y seguridad en la obra. Esto es, yo siempre digo, en la época en que yo trabajaba más fuerte, digamos ya a esta altura no, pero cuando era en mi momento más fuerte de la profesión, no había accidentes, muy poquito, accidentes chicos, casi no había accidentes. Y no hablábamos ni de higiene y seguridad, de planes de higiene y seguridad. Hoy los accidentes y los accidentes fatales y cuando no es muerte es incapacidad son generalizados en todas las obras. Hay alguna hipótesis que a lo mejor, pero no hay nada como corroborar esto, porque ¿por qué se produce esto que antes no había tanto y ahora hay tanto? En general todos coinciden en que cada vez hay menos especialistas en el trabajo de la construcción, entonces cualquiera dice, bueno, ahora me voy a trabajar a la obra, no sabe cómo moverse en la obra, y antes todas las cuadrillas que estaban formadas eran más especialistas para construir. Esa es una de las causas, pero la realidad es que esto es un problema y nosotros siempre estamos dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad respecto a la higiene y seguridad. Pero, de la otra parte, cuando a alguien le pasa algo y hay un conflicto, y buscan a ver contra quién vamos, y lo más fácil y visible es el arquitecto y el comitente, que a lo mejor nosotros no somos los responsables, pero lo mismo nos vemos involucrados en una acción judicial. Y hay que salir de eso. Entonces, antes de entrar, vamos a ver qué pasa con este tema. Entonces le vamos a exigir a la empresa constructora que nos presente el proyecto
de higiene y seguridad y todos los seguros y demás cosas que son necesarias para empezar la obra. Vamos a plantearle también a ver con qué recursos cuenta, es decir, cuando hablamos de recursos humanos, es decir, con qué personal cuenta, para ver si va a poder cumplir la programación que hemos hecho, qué recursos de equipos, y también nosotros debemos haberle planteado que debía ser un obrador y las características que tiene que tener ese obrador. Ustedes ven que hasta ahora no hemos empezado a hacer nada en la obra. Hasta ahora todo es solamente gestión y relación entre la empresa y nosotros en las tareas previas a que vayamos a empezar la ejecución de la obra misma. Entonces, antes de empezar nosotros tenemos que aprobar la programación, el plan de higiene y seguridad, los recursos, el proyecto del obrador que va a hacer. Eso es tarea nuestra y hasta que esto nosotros no lo aprobemos, la obra no se puede empezar. También tenemos que analizar la programación que nos propongan, ver si hay que hacerle algunas correcciones, ver si están muy jugados o que si estamos convencidos que lo van a poder cumplir. Y esto es muy importante que lo acordemos también previamente, una relación con la empresa constructora o el constructor, de que antes de empezar nos pongamos de acuerdo cómo va a ser las técnicas constructivas, cómo la vamos a llevar adelante y los métodos que vamos a emplear para ir avanzando en la ejecución de la obra. Entonces ya estamos bien aclarados cómo vamos a llevar adelante esta concreción de la obra que estamos contratando. ¿Alguna duda? Como ustedes ven, hasta ahora solo es gestión y todavía no hemos entrado a la etapa de controlar la ejecución propiamente dicha. Hasta ahora estamos todos gestionando, cumpliendo con nuestra función de director de obra, pero no en el control de la ejecución, sino en la gestión, que es lo que habíamos planteado ver hoy. Cuando ya pasamos esa etapa que hemos acordado todo y hemos definido que ya podemos arrancar, antes aquí el punto de partida era el legajo, pero ya hemos superado esa etapa. La empresa constructora ya cuenta con el legajo, sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué tiempo lo tiene que hacer. Entonces, ese legajo que habíamos dicho que debe estar totalmente completo para que quien le ejecute no tenga dudas. Entonces, ya hemos firmado el contrato y a partir de ahí, como saben ustedes, el contrato es toda la documentación que hasta ahora ha estado dando vuelta. Ahí a la firma hemos juntado todo. Entonces, la empresa constructora y nosotros nos tenemos este antecedente y de ahí empezamos la etapa de ejecución. Lo que sigue en marrón es lo que tiene que hacer la empresa constructora y lo que está en verde es lo que nosotros tenemos que simultánea o paralelamente tenemos que ir haciendo. Cuando empieza la obra, la empresa constructora tiene que proveer los materiales, los recursos materiales que pueden ser equipos, los materiales de obra propiamente dicho, los recursos humanos, pero tenemos que
controlar de nuevo que todo el tema de seguros y seguridad e higiene estén en orden para recién autorizar el comienzo de la ejecución. Esto les resalto porque está muy complicado el tema en este campo. Y bueno, y ya está en condiciones la empresa constructora de empezar a ejecutar. Y nosotros a cumplir la primera tarea, que era empezar a controlar. Nosotros tenemos que ir controlando dentro de esa programación que le habíamos pedido a la empresa constructora, ir viendo cómo se cumplen los tiempos. Esto en la práctica es dentro de la programación. Si nosotros podemos ir haciendo un control diario o semanal de cuál es el avance de la obra en un periodo de tiempo, y ir controlando con el programa y lo que realmente se ha ejecutado, nosotros nos va a permitir, si es necesario, tomar algunas decisiones como exigirle a la empresa constructora que ponga más gente, que ponga más equipos, o si está todo bien, seguimos adelante. Si nosotros vamos cumpliendo como estaba previsto, también estamos seguros que vamos a poder nosotros al revés contar con todas las inversiones necesarias, el plan de inversión que habíamos planteado con el comitente, vamos a tenerlo asegurado para poder pagar ese avance de obra que estaba planteado. Y empezamos a controlar también la calidad. Ya se empieza a ejecutar, y esto es un poco lo que ustedes están haciendo en todas las clases, que ven una parte de la obra, cómo se hace, cómo se controla, y ya tenemos que empezar a controlar esa calidad, y deben tener en cuenta que no solamente debe estar bien hecha, sino que además debe responder al legajo de obra. Es decir, tiene que ser exactamente como lo habíamos presentado en el proyecto, y el proyecto se materializó en el legajo de obra. Entonces, además de que esté bien hecho, debe cumplir con todos los requisitos que nosotros le habíamos pedido. Constantemente hay que ir teniendo en cuenta este tema de higiene y seguridad, porque a lo mejor arrancamos bien, pero en el transcurso del tiempo podemos ir relajándonos un poco, y allí es donde se ocurren los problemas. No dejar de exigir el cumplimiento de todas las normas de higiene y seguridad. Fundamentalmente, en lo que hace el proyecto de higiene y seguridad siempre está en la obra, entonces no cuesta nada ir viendo si está vigente, si cumplimos con todo, si están las bandejas, si la gente usa la ropa, si usa los elementos de protección. Es decir, esto no es que se termina cuando nos presentan el proyecto de higiene y seguridad, sino que debemos ir haciendo el seguimiento. Porque indefectiblemente, les reitero, al director de la obra siempre lo van a involucrar cuando pase algo. En todos los accidentes, el director de obra está siempre adentro. Por más que haya una empresa constructora, por más que sea la responsable del personal que se accidentó, van siempre contra el arquitecto, el director de la obra y quien construye. Entonces, ese seguimiento tenemos que hacerlo constantemente, que tampoco somos responsables en muchas otras cosas que hacen a la relación con la gente que trabaja, excepto ya vamos a ver en las obras por administración, y que nosotros habilitamos al comitente para que la ejecute por administración. Cuidado, porque ahí no hay un protagonista que se haga cargo de la cosa, sino que ya hay, son las obras que normalmente, las obras chicas, las que son
por administración del comitente y nosotros suscribimos como conducción técnica. Después la vamos a ver, pero le anticipo, es la peor figura que podamos a cumplir nosotros como arquitectos. No hay otro responsable técnico en la obra que nosotros. Y nosotros firmamos todo. Entonces, no solamente que nos responsabilizamos de lo técnico, que sería lo lógico, sino que también caemos en cualquier problema que se plantee, en el problema del respeto de las leyes laborales, de los pagos, de que se cumpla con todo lo que le exige la parte sindical y demás. Entonces, ya vamos a ver después, vamos a desarrollar un poco más, que cuando existe una empresa constructora o un constructor, un poco se puede diluir más nuestra responsabilidad, pero en una obra por administración esto no existe y entonces está solamente estos dos. ¿Contra quiénes van a ir? Y contra estos dos. Y nosotros somos los únicos técnicos, porque el comitente no tiene la formación ni la capacidad para resolver la situación en una obra. Entonces, por eso es que le digo que es la peor figura. Además de controlar, nosotros, y hasta ahora, esperemos que no se haya planteado ningún problema, pero les reitero, tengan mucho cuidado en todo esto que es gestionar, porque por ahí nosotros nos volcamos de lleno a que la obra siga y controlar la obra, que se haga bien, que se haga como está previsto, ¿no es cierto? Pero por ahí descuidamos un poco todo esto que es la gestión mientras se está ejecutando. Y acá hay una parte también gremial que ustedes la tienen que asumir y que por ahí no nos damos cuenta. Yo siempre les digo que cuando yo era estudiante, todos los carteles de obra en Córdoba, Project y Dirección Técnica, Ingeniero, tal. Todos. 3 por ahí, Proyecto decía arquitecto. Había muy pocos arquitectos de nombre, pero era todo ingeniero. Después, con una lucha gremial que los arquitectos todos en conjunto llevamos adelante, pudimos ganar el espacio, el primer espacio que era, ¿se acuerdan que decíamos la primera etapa de ejecutar el proyecto, después la obra? La primera etapa, después de años de lucha y demostrar, la pudimos ganar. Y hoy, yo creo que nadie ni se pregunta, ni discute, ni duda a quién le va a encomendar un proyecto si tiene que hacer una obra. Ni a nadie se le va a ocurrir decir, no, el proyecto lo tiene que hacer un ingeniero. Hoy eso está totalmente claro. En ese momento empezó el segundo avance que era necesario, que entrar en la etapa de ejecución de la obra como directores de obra o ejecutores de la obra, y ahí siempre nosotros tenemos que ser conscientes que venimos con un déficit. Tenemos un problema salimos de la facultad con un déficit que es claro, ¿no es cierto? Es decir, no sabemos construir y hay que empezar con la experiencia diaria, tratar de conseguir estar al lado de otro, pero es un campo que también, por la conciencia de los arquitectos, estamos todavía luchando. Y había otro campo que era, yo no sé si ustedes lo habrán vivido, pero era muy común escuchar,
Y son buenos los arquitectos para proyectar, pero son muy caros. O son muy caros ellos, o me hacen gastar mucha plata para hacer algo bueno. Entonces nosotros no podemos descuidar en ningún momento todo esto que es la gestión, porque en la medida que nosotros hayamos hecho un buen proyecto, que yo no tengo duda, y que después toda la gestión de la obra lo acompañamos al comitente correctamente, le hacemos gastar lo que tiene que gastar y no más, que le terminamos la obra en el tiempo que se ha establecido, que la calidad de la obra es la que habíamos previsto. Es decir, todas estas cosas que hacen a la gestión de la obra, la hayamos cumplido con la misma eficiencia que le hicimos el proyecto. Entonces habremos concluido nuestra tarea profesional con la calidad que, por eso le decía que es un problema gremial, que ya no es solamente mío, que digan, cumple. Lo ideal es que digan, los arquitectos proyectan bien, dirigen bien y construyen bien. Eso va a ser en beneficio de todos. Bueno, cuando estamos ya ejecutando la obra, bueno, llegó el momento también que el quien está construyendo quiere cobrar y entonces hay que ver en cómo se le paga. El constructor o quien construya, la empresa constructora o quien sea, cada un plazo establecido en el legajo de obra, nos va a pasar su certificación, que es lo que ha hecho al precio que estaba y si se ha acordado alguna variación de costos. Nosotros, en ese caso, cada vez que se nos presente un certificado de obra, nosotros lo vamos a aprobar y de esa forma el comitente le abonará a quien está construyendo. También tenemos como otra tarea que no es de controlar la obra, sino de controlar los acopios, que cuando haya que verificar que la empresa constructora, quien construyó o a quien se le compró, trajeron materiales a la obra, nosotros debemos controlar ese acopio en calidad y cantidad, porque nosotros tenemos que suscribir que está en condiciones para que se le pague. También nosotros tenemos que decidir si hay que hacer algún adicional en la obra y no permitir, esto ténganlo claro, no permitir que de por sí el constructor, la empresa constructora o quien sea que construye, haga adicionales de obra que no estén previstos en el pliego y después le diga, y mire arquitecto, le cambié la calidad del piso porque este era mejor, o le hice esto porque tal cosa. No, previamente a hacer cualquier adicional de obra, cumplamos con todo lo que se establece las normas de hacer correctamente la gestión. ¿Cómo es? Surge un adicional que puede venir incluso a pedido del comitente, pero no importa, siempre hagamos la gestión necesaria. Si viene del comitente, se lo pedimos al constructor, le pedimos cuánto va a costar ese adicional y después nosotros lo aprobamos. Una vez que está aprobado, recién está en condiciones de poderse ejecutar. Entonces, no permitamos que se inventen, porque hay muchos casos que así ocurre, que como pase barato la obra, le meto muchos adicionales, cosa de poder recuperar. Constantemente vamos a tener que estar verificando lo que le pedimos al principio, ¿se acuerdan? De que cómo iban a ser las técnicas constructivas y los métodos que iba a emplear,
Esto durante todo el transcurso de la obra hay que irlo controlando y no lo podemos dejar de hacer en ningún momento. Ustedes ven que simultáneamente a todo esto la obra se está construyendo y los albañiles ponen ladrillos y se está haciendo la losa y está el sanitarista y está el electricista. Entonces ustedes, mientras están haciendo el control de la construcción de la obra, de la ejecución de la obra, hay que ir haciendo también todas estas gestiones y hacerlas con el nivel que recién les decía. Les decía que cuando estamos haciendo la obra, vamos a estar pensando en qué tareas vamos a cumplir. Y de acuerdo a lo que esa decisión que tomemos allá en la etapa de diseño, después vamos a tener que encuadrar la obra legalmente en nuestro ejercicio profesional de acuerdo a las características de la obra. Esto ustedes lo saben, las obras menores tienen el proyectista y tienen el conductor técnico. Esto es cuando es una obra por administración, que no hay otra figura, que no hay un constructor, sino que el propietario se transforma en constructor de su propia obra, contrata una cuadrilla y la hace por administración. Esta es la figura que ya la vamos a analizar. Cuando es una obra de relativa complejidad, llamémosle a un edificio, el proyectista siempre está, y acá en un edificio puede haber dos figuras. Podemos cumplir la tarea de director técnico o también de representante técnico. Pero todo esto tenemos que irlo pensando desde que hicimos el proyecto, porque ya tenemos que haber puesto en los pliegos cómo la vamos a hacer. ¿Le vamos a contratar con una empresa constructora? Entonces yo voy a ser proyectista y director técnico de la obra para controlar a esa empresa constructora. Ya eso viene de atrás y está definido. Pero si nosotros al revés hemos pensado con el comitente, mire, vamos a hacer una obra en la que no vamos a contratar a una empresa constructora, sino que vamos a ir haciendo contratos parciales, lo vamos a administrar nosotros, entonces el arquitecto se transforma en representante técnico del comitente y lo habilita para que le ejecute la obra por ese sistema, y entonces estaría cumpliendo las funciones de proyectista, director técnico y representante técnico. Si hubiese una empresa constructora que requiere de un representante técnico para que pueda estar habilitada para construir, ¿podría ser el mismo director técnico, representante técnico de esa obra que la construye un tercero? No, éticamente no podés controlarte vos mismo. Entonces, únicamente es válida esta figura cuando la obra la